Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. ¿Ficción o realidad? Fue los cachitos que te metís, oye. Así que te tocó ser instructor del nuevo. Suerte con eso. Esto es simple. Presionas el botón on-off switch que está acá al lado. Abres el door. Tomas el paper, el script siempre boca abajo. Cierras el door. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. ¿Viste? Simple. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. Entonces, abro la puerta, ya, pongo hojas, le cierro la puerta, eso, aprieto el botón y tengo una copia perfecta. ¡súper! La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. Voy a cantar hasta 3 y empezamos. Ya. 1, 2, 3. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos un martes más a B1, B2, B3. Como sabéis, el programa que trata el tema de la discapacidad visual. Hoy estoy aquí con vosotros porque me gustaría presentaros a Marisa Fernández. Marisa acaba de cumplir 67 años y se quedó ciega con 55 por una enfermedad que se llama degeneración macular, asociada a la edad, que esto no sé si más conocida como DMAE. Buenas noches, Marisa. Hola, buenas noches, Jasmina. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con calor. Aquí sabes que los focos en la televisión es lo que hay. Bueno, Marisa, esto de estar en la tele tampoco te viene de nuevo. Tú también has sufrido el calor de los focos otras veces. Sí. Porque estuviste en la tele de Sabadell. ¿Qué hacías tú allí? Bueno, este tipo de programas que entran preguntas y las contestas en el aire, no ves a la persona. Y entonces supongo que esas películas luego las van pasando por sitios, por autonomías distintas y se las van intercambiando y así. ¿Pero qué preguntas te hacían? Bueno, pues que era muy variado, representa cosas de psicología, cosas de preguntas de cosas que les pasaban. Porque Marisa, eres parapsicóloga. Sí. Parapsicóloga. Para la gente que nos esté viendo, ¿qué es esto de parapsicóloga? De hecho, la parapsicología es la ciencia o pseudociencia que estudia los fenómenos llamados paranormales, o sea, paralelos a lo normal, no anormales ni subnormales, solo paralelos a lo normal. No es muy conocida porque, bueno, todos deben saber que en España no tenemos facultad de parapsicología. ¿Y cómo la has estudiado? Pues en una academia particular. Nada más se puede estudiar así aquí. O te vas fuera o lo estudias en un sitio particular, nada más. O sea, yo puedo decir que yo he estudiado parapsicología, pero no tengo título. Yo no puedo decir que soy parapsicóloga, yo soy una persona que estudió parapsicología. ¿Y te gusta todo este mundo? Mucho, mucho, sí, pero en serio, mucho en serio, no por tonterías ni tal, no. Me gusta el poder de la mente, las cosas que podemos hacer y que no nos educan en ese sentido, desgraciadamente. Marisa, si me lo permites, como antes tú trabajabas en un programa que te hacían preguntas, aquí tenemos un chat al cual podéis, ya sabéis, enviar todas las preguntas que queráis a Marisa, a mí, y os las responderemos encantadas. Y bueno, si queréis preguntar sobre este tema de la parapsicología, que os estéis interesados y tal, Marisa también lo responderá. Bueno, Marisa, ahora también la gente debe estar preguntando, ¿de dónde, cómo, cuándo ya lo he dicho, a los 55 años, pero ¿qué es la DMAE? Bueno, mejor no llamarle DMAE, ¿no? No importa, le llaman así. Sí. ¿Qué te dijeron los médicos? Pues, en primer lugar, pensaban que eran cataratas. Bueno, usted cuando ya casi no pueda leer, pues eso que te vas pasando unos días. Y bueno, después de un montón de pruebas, pues en Barraquer me dijeron literalmente, usted tiene una enfermedad que es muy poco usual, la cogen algunas personas de 85 años para arriba. A su edad no hay casos, no conocemos a nadie, no se sabe de nadie que a esta edad haya cogido esta enfermedad. Y es una enfermedad que es degenerativa, progresiva, inoperable y sin tratamiento.
y a través de eso usted se quedará irremediablemente ciega de los dos ojos. Pues yo también le quiero mucho. ¿Qué le vas a hacer? Y te quedas... ¿Y cuál fue el peor momento? Pues ¿Es este o no? No, tu mente no te lo admite esto, entonces... no te lo crees, ¿no? Como que no... Sí. Como dices... Ha dicho una tontería. Sí. Sí. Voy a otro a ver una segunda opinión, ¿no? Sí, realmente es así. Yo, para mí, el peor momento es después de haber perdido la vista, y tal vez ya ha pasado un año y medio, llega un día que dices, caramba, soy ciega, y soy ciega para toda la vida, nunca más voy a volver a ver. Y eso te lo has de comer, lo has de asumir. Para mí ha sido lo más difícil, asumir eso. Porque una vez te quedas ciega, ¿quién te ayuda? Claro, tienes que empezar de nuevo, ¿no? Como aquel quien dice. Yo lo pasé muy mal porque, bueno, yo coincidí en varias cosas. Yo en 3 meses me quedé viuda, ciega y en un sitio que no conocía. Yo no conozco Barcelona, he nacido aquí, pero he vivido fuera muchos años. Entonces, muy duro, muy duro. No sabía ni cruzar la Gran Vía, vamos. Claro, es que hay que empezar a coger el bastón. Coger el bastón fue un paso que diste sin dificultad, porque hay mucha gente que le cuesta esto de coger el bastón. No, a mí no, siempre he considerado que es una ayuda, me va muy bien el bastón. Yo voy mucho más tranquila. Donde vivo, yo voy con el bastón por los pasillos y me lo conozco de sobras, pero me da más seguridad. ¿Y tu familia cómo afronta que pierdas la visión? Pues, es curioso. Yo supongo que, claro, es algo que tiene que ser, lógicamente, para ellos dolorosa, ¿no? Y entonces, de alguna manera, no acaban de aceptarlo. ¿Aún hoy en día? No. ¿Cuántos años hace ya que...? Pues 10. ¿Y aún 12. no han aceptado que...? No, yo creo que es algo muy interno, que no lo quieren aceptar, no quieren eso, aceptar que, pues mi madre, por ejemplo, que tiene 85 años y a veces dice, ya hija, es que perder la vista, es que eso es lo peor, no sé qué, pero a lo mejor salgo de compras con mi hermana y se para en una tienda, yo me quedo aquí y ella va a otra, y a otra, y a otra, y cuando ha ido a 5 tiendas se acuerda que a mí me ha dejado no sé dónde. No se da cuenta que yo no veo y que no la puedo seguir. Exacto. Porque para ella lo normal es que yo vaya andando deprisa y vaya con ella. Porque está acostumbrada a que durante todo el resto de vuestras vidas haya sido así. Ahí está. Entonces ahora les cuesta más de asumirlo. Sí lo saben, pero claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más echas de menos de ver? Pues por supuesto el no poder leer, con mucha diferencia de todo lo demás. ¿Te gusta mucho leer? Mucho. ¿Y ahora cómo lo haces? Porque hay otras técnicas, hay otras... Sí. No es lo mismo, pues... No es lo mismo, pero hay otras maneras de leer, ¿no? Sí, los libros hablados, que van bien. Lo que pasa es que las voces aún no están muy conseguidas. De todas maneras, me considero una persona privilegiada en este sentido. Tengo un amigo, un voluntario, que desde hace 6 años viene 2 veces en semana a pasar el día conmigo para leerme. Esto es un privilegio. Es un privilegio, sí. No todas las personas que han perdido la visión pueden decir esto, Marisa? Lo sé. Me ha leído montones de libros. Y yo siempre digo que poner un CD y escuchar un libro es una cosa, pero como mojar el dedo y pasar hoja, no hay nada. Y entonces, no solamente es que, no solo es que me lee, es que convertimos la lectura esa en una clase, ¿no? Hoy cuántos adjetivos que usa este, o qué prepotente, qué manera de... debatimos un poco sobre la manera de redactar, sobre el tema, hablamos... O sea, que no es solo leer, es más que eso, ¿no? Es incluso hacer un poco de críticos del libro. Sí. Es más, supongo que se ha forjado una amistad. Por supuesto, claro que sí, después de tanto tiempo. Tú has dicho y que por es lo mi que... parte un agradecimiento tremendo, claro. Y físicamente, ¿qué te gustaría ver? Pues claro, una puesta de sol, ay Dios, una puesta de sol sí que me gustaría mucho. Porque tú has vivido muchos años viendo y has visto puestas de sol. Sí, y las tengo muy grabadas, ¿eh? Yo puedo tener en mi mente ahora la visión de una puesta de sol, tengo la imagen en la mente, de un río, de una montaña, de un árbol. Forma parte a lo mejor de tus recuerdos más valiosos. ¿Qué recuerdos así valiosos puedes decir que te quedarán muchos? Porque como has vivido muchos años viendo, te quedarán muchos recuerdos valiosos. Supongo que haber visto a tu familia.
Es que no han desaparecido. Es curioso ahora que me haces esta pregunta. Nunca he pensado que ya no veo a mi familia. Es como si los pudiera ver a cada momento en cuanto hablo por teléfono. Pero tienes la imagen de hace 10 años, supongo. Sí, claro. Lo que no sé si han envejecido. Por suerte para ellos mi imagen es de hace 10 años. Pero mira, no me lo había planteado nunca. Sí, es como tenerlos. Claro, no sé si también te gustan mucho los niños. Mucho, sí. Es de las cosas que también me sale mal, no poder ver la cara de un bebé, de un niño pequeño, o si mi hijo ha cambiado de cara. Tampoco no sé cómo está ahora, claro, son muchos años. ¿Tú cómo te mueves por Barcelona ahora? Ya una vez han pasado unos años, coges transporte público, vas sola a los lugares, te acompaña. Bueno, tu hermana te deja un poco en la tienda y se va a la otra, eso. Pero normalmente... Mi hermana, suerte tengo de esta hermana, pobreta, que en cuanto me falta fruta me la subes, me falta no sé qué, me trae de todo, hace caldo, me está sube por ti. 4 tuppers, me sube de caldo, mucho, está por mí, mucho. Mi hermana mayor, sí. ¿Cómo me desenvuelvo? Mal. Mal porque no conozco Barcelona, yo no he vivido aquí, he vivido muy poco y entonces cuando he venido ha sido en coche, he llevado 13 coches, o sea, he conducido mucho y no conozco transporte público. Entonces, ¿qué he hecho? Me he aprendido un autobús que es el 27 que me lleva a donde yo quiero ir y sé en cada momento por dónde pasa, por las curvas. Que primero contaba las paradas, dije no, las paradas no. Pero ahora tienen ya voz algunos, el 27 muy flojitas, sí, muy flojitas, eso es un fallo, ahora que nos han puesto una ayuda tan buena. Habrá que decir que suban el volumen de... Yo lo digo siempre a los conductores, pero escribe usted a la empresa. Claro, habrá que escribir a TMB y decirles pues que suban el volumen, porque sí, si no, tampoco... Sí. Tampoco te puedes aclarar, ¿no? Que lo activen. Si a lo mejor el autobús está lleno y van 40 personas y 5 están hablando por el móvil y se están pasando recetas de cocina, que eso pasa, pues, claro, no te puedes enterar. ¿Cómo te desenvuelves por eso en tu vida diaria? Pues ¿por qué no vives sola? A ver, ¿O sí o no? Sí y no, y es fácil de explicar. Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Vivo en unos apartamentos tutelados. Yo tengo mi apartamento, mi independencia, entro y salgo cuando quiero, a veces vuelvo a las 3 de la mañana, ya sabe todo el mundo que yo aquí soy la que entro y salgo. Si oyen ruido a las 3 de la mañana eres tú, Marisa. Ya lo saben, sí, ya es Marisa. Y como si me estoy 3 días en casa que no quiero salir porque estoy en mi casa, ¿no? Pero si no, tenemos un montón de servicios, muchas cosas, por ejemplo hay un comedor que yo claro lo utilizo bajo todos los días, con lo cual ya no tengo que comprar, no tengo que guisar, no tengo que fregar cacharros. Y claro, servicios muchos. Tenemos jacuzzi, tenemos piscina, tenemos gimnasio, tenemos una sala de juegos, por supuesto tenemos servicio de médicos y enfermeras. ¿Y tus compañeros del centro se sorprenden? Porque eres la única persona ciega del centro, ¿no? Sí. La única persona ciega allí. Ellos se sorprenden de cómo te mueves, de que te mueves bien por ahí, porque el centro ya te lo conoces. Eso sí, Barcelona puede que sea difícil conocértela porque es muy grande, ¿no? Pero el centro... Sí, voy como los gatos por allí, como si voy con el palo, entonces me con el bastón. O si acaso han puesto algo por el camino a alguien que... Justo, eso... hasta los carritos de la limpieza, por decir, o cualquiera que haya puesto sí está algo. Claro que a veces no te das cuenta y sin querer pues puedes poner una barrera, ¿no? Pero allí muy bien, ya me ven como una cosa tan natural. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Me encontré de las cosas y las actividades que entre nosotros nos movemos, hacemos cosas, han formado un grupo que juegan a la petanca. Y un día me encuentro un compañero y me dice: oye Marisa, ¿tú que te apuntas a todo? ¿Cómo es que no te has apuntado a la petanca? Digo, pues seguramente te va a parecer una tontería, pero es que no veo la pelota. No se había dado cuenta. Sí que se había dado cuenta, no se acordaba. Como yo me apunto a todo, pensó, ¿y esta por qué no juega la petanca? Claro que lo sabe, que soy ciega. Pero es que ya no le dan importancia. Por eso dices, te ven como te tienen que ver. Ahí está. Como te tienen que ver, como una persona, porque todos somos personas. Claro, sí. Y bueno, y tú ahí te has hecho la reina del mambo por ahí, por el centro, que has hecho una coral. Sí. ¿Cómo que has formado una coral? Porque esto cuéntalo, porque... Me gusta mucho cantar, es de las cosas que he descubierto. Sabes que hay un montón de cosas que dejas de hacer cuando pierdes la vista. Entonces, bueno, puedes hacer varias opciones, yo escogí la de hacer cosas. Y descubres que hay un montón de cosas que puedes hacer, entre ellas me apunté a una coral, dels Cors Clavé, que supongo que, bueno, que es conocido, a uno de los
y me gusta mucho. Y entonces se me ocurrió que por qué no formar allí una coral con las personas de allí. Y son personas de una edad, porque yo soy casi la niña, casi, ahora ya me quedo otra más joven y me ha quitado el sitio. Y formé una coral y los dirijo yo y les enseño a cantar y a respirar y a contar tiempos. Me lleva mucho tiempo porque buscar canciones, picarlas, pasarlas por impresora, hacer fotocopias, bueno, pero lo pasamos a par de bien. Pero es una actividad extra que además llegan con ilusión, supongo, ese día a cantar. Sí. Y programamos cantadas. Hace poco hicimos pues, una cantada de habaneras, la mar de bien, con 2 coros, viene otro coro a cantar con nosotras, o cantamos al lado justo nuestro hay una residencia, y a menudo vamos a la residencia a cantar, para las fiestas y así. ¿No te animas, no, a cantar algo? Ay, por favor. Una habanera o algo. ¿Como cuál? Yo te lo tengo que preguntar por si acaso. No sé si te animas o no. Es que no me acuerdo ahora mismo de ninguna que habanera, como no sea. Al meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. Ya está, ¿no? Muy bien, Marisa, muy bien. Es que también te veo y veo que muestras también tu sentimiento, el pie ya al compás, claro. La mano, nada. Ya, perder la visión te ha hecho descubrir una nueva faceta y una nueva directora, ¿no?, de una coral. Un montón de facetas, realmente hay un montón de cosas. Sí, te quedas sin vista, pero ni se acaba la vida, ni se acaba el mundo, ni se acaban las ilusiones, ni se acaban los proyectos. Todo eso lo puedes tirar adelante tanto como quieras. De eso ni vamos la ilusión, a hablar ahora. La gran palabra es ilusión. Porque tienes muchas ilusiones, eres una persona súper activa. Y siempre lo he sido. Y tienes muchas aficiones, muchas ilusiones. Sí. Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer? ¿Ahora o antes? Bueno, siempre me ha gustado mucho moverme entre las personas, comunicarme, igual si es un debate, como una conferencia, como si la tengo que dar yo qué sé, ¿no? Es decir, hablar con la gente, me gusta mucho mezclarme con las personas. Sí, y porque comunicarme. tú has sido una persona que ha trabajado cara al público durante tu vida y supongo que echas también, si no, a faltar el trato con la gente, ¿no? ¿Un poco? Pues mira, no. Una vez dices, bueno, esto ya no lo voy a poder volver a hacer, pues ya no pienso en eso. Las cosas que he hecho antes, como no las voy a volver a hacer, pues ya no lo pienso. ¿Y cuáles son tus aficiones? Porque la cultura es muy importante. Sí. Y sé que te apuntas a todo. Porque sabes que en la asociación hacemos salidas de animación. Sí. Y es raro no encontrarte. Yo las culturales voy a todas. Voy a la ópera, al teatro un montón de veces. Cada vez que hay una ocasión voy a la ópera, voy al auditorium, voy al TNC, asisto a teatros que a veces pues en el Lliura y así hacen obras también voy a exposiciones, no solamente de escultura, sino incluso de pintura. Es decir, llevamos unos voluntarios que lo explican tan bien en estos sitios que es que lo estás viendo, tal como te lo explican, lo sabes. Yo en mi vida he hecho la vida social que hago ahora, ya te lo digo. Eres una persona más sociable que cuando tenías vista. No es que no fuera sociable, es que no tenía la ocasión de hacer toda esta movida que hago ahora. Yo sociable he sido siempre, pero yo no había ido nunca, no había asistido a una ópera. ¿No habías asistido nunca a una ópera? No, bueno, yo no vivía en Barcelona, claro, tampoco era tan fácil. Ni conocía el TNC. Te has sumergido en otro mundo, ¿no? Y además de manera muy bonita porque colabora pues esta parte sociable de que alguien siempre te lo esté explicando. Sí, claro, eso es muy importante. El contacto humano, bueno, y encima personas que son voluntarias, que tú lo sabes, que también es una labor muy importante, ¿no? La del voluntariado. Nosotros sin voluntarios, vamos, yo no sé cómo me las arreglaría porque no me sé mover por Barcelona. Y entonces si necesitas una persona que te acompañe, abrir una carta. A mí me llega el correo, yo no puedo abrir una carta porque no sé lo que pone. Y entonces yo tengo una persona que me lee las cartas, me lleva la contabilidad, sé cómo estoy en el banco. Y dice, una persona que es voluntaria. Sí, que es voluntaria. ¿También te gusta salir? Sí. Salir de noche, de día, ¿te gusta salir? Sí, con amigos, con amigas, salimos a comer, a cenar, a tomar una copa y, en fin, que no se puede explicar todo. Sí que me gusta salir. Y viajar. Has viajado también mucho, ¿no? Y algunos pueden estarse preguntando, a ver,
Pero, ¿por qué viajar si no vas a ver el sitio donde vas a llegar? No lo vas a ver. ¿Tú qué les dirías a esta gente que dicen, ¿por qué vas a gastarte el dinero? Porque está caro también viajar y vas a llegar y no vas a verlo, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, lo voy a ver con limitaciones, pero si me quedo no me entero de nada. Claro. Y entonces, como llevamos unos guías que te lo explican de verdad tan bien, luego lo tocas, lo hueles, tienes las cosas en la mano, los sonidos, es que, claro, no es que yo oiga, tú oyes más que los demás, digo, no, yo lo utilizo más que los demás. Y entonces utilizamos mucho los sentidos, el tacto, lo tocamos todo. Y lo oímos y... Bueno, y siempre vais acompañados también de un voluntario. Sí. Y es que a veces, siempre, claro, están en la habitación para decirte esto es la puerta, y aquí, pues si no te pegas un guarrazo, claro. Entonces siempre estamos acompañados. Bueno, ¿qué más te iba a decir? ¿Sensaciones de los viajes? ¿Tú cómo los vives? ¿Tienes sensaciones? ¿Tienes qué es? ¿Olores a lo mejor? Sí, todos los sentidos, menos la vista, es que tenemos 5, solo me falta uno, los demás me funcionan muy bien. Solo me falta este. No, ya lo sabemos, y vamos, si te funcionara la vista yo no sé qué haría, porque con todo lo que haces ya sin ella... Sí, siempre he sido muy También, has empezado con el ordenador, pero es que has empezado con el ordenador una vez y ya te has quedado sin vista, es decir, antes de no ver... Tú cuando veías no usabas ordenador. Ni había puesto las manos nunca en un ordenador. Y ahora dices, pues también quiero estar comunicada por email, ¿no? Dices, yo no quiero ser aquí la que no tenga su ordenador. Claro, y te abren una ventana el día que tocas el ordenador, que bueno. Quieres estar a la orden del día. Claro, y mi hijo es programador, quiero decir que en casa siempre ha habido ordenadores porque él está muy metido en el mundo de la informática, pero a mí no me llamaba la atención. ¿Y qué te ha enseñado? Bueno, he tenido una profesora que venía días alternos y tal, y me ha ido enseñando cosas. Yo me lo grababa, yo grabo casi todo. Por ejemplo, las letras de las canciones, yo para cantar me aprendo la música, pero las letras las tengo que grabar y por la noche traca, escucharlas, claro. Pues vas aprendiendo, vas haciendo. Y solo conoces el Yaux, ¿no? Para que la gente se haga una idea, en vez de que conoces el Yaux. Que te va hablando, que te va guiando y bueno, te vas espabilando más o menos, ¿no? Me mandan chistes, ya los reenvío, tengo mis documentos un montón de cosas, he empezado a escribir un libro, sí, es que hago un montón de cosas. Y en internet hago pinitos, pero si no entro mucho, ahora ya he aprendido que picando Wikipedia y poniendo lo que quiero, yo que sé, quiero cualquier cosa, pues me da un montón de información, ya iré haciendo. Poco a poco, ¿no? Sí. ¿Y los animales también te gustan? Mucho. ¿Te gusta tocarlos? ¿Te gusta sentirlos? ¿Los perros o qué animales? Los perros. Los perros. Los perros, sí, sobre todo. Sí. ¿Has tenido perros? Siempre, en casa, siempre. Mis hermanas, mi madre, todo el mundo ha tenido siempre perros. Siempre, en casa siempre ha habido perros. Claro, y una vez, sabiendo cómo son los perros guía, que son, bueno, tú lo sabes, porque supongo que habrás tratado con perros guías de compañeros... Sí. Que son, bueno, son un amor, ¿no? Como aquel que dice, te entran ganas de comértelo, ¿no? ¿No te pasa por la cabeza tener un perro guía? Sí, pero es que resulta que yo vivo en un apartamento que tiene 50 metros cuadrados y estos perros igual pesan 40 o 50 kilos y yo creo que un perro tan grandote en un espacio tan pequeño, dice que se amoldan. Pero me sabe mal por el perro, ya ves, y a mí me gustaría mucho. Uno de los amigos que tengo, que ya tiene una edad, ya es mayor, tiene un perro guía y este señor es gallego y le habla al perro en gallego. Y yo, como mi familia es gallega, también le hablo a su perro en gallego y se vuelve loco cuando estoy yo allí. Le hago unos besos que me da, que bueno. Son muy cariñosos también. Sí, son muy listos. ¿Qué más? Vamos a ver, para que la audiencia te siga conociendo un poco, también me gustaría que me dijeras pues uno de tus defectos y una de tus virtudes. Bueno, si me quieres decir más de uno, también poder se puede. Seguramente te diría de número más defectos que virtudes, pero quizá de los mayores defectos míos es la impaciencia y el orgullo. Eso sí que tengo unas peleas de mucho cuidado. ¿El orgullo? ¿Te ha hecho el orgullo en la vida
pasar malos ratos, a lo mejor? Mira, es dual el orgullo, porque sí que me ha hecho pasar malos ratos, pero a veces también por orgullo he salido de situaciones difíciles que he dicho, yo tengo que salir de aquí porque ta. Y es un orgullo bueno que me ha hecho... Eso a lo mejor es también ser un poco cabezota, ¿no? ¿Perdón? Cabezota, digo, de cabezona de yo lo consigo y que la gente la consigue, ¿no? Claro. Hay que proyectar en positivo. Siempre, eso es muy importante. Cuando nos demos cuenta que el pensamiento es creativo y siempre hay que pensar en positivo. Tú como parapsicóloga se lo recomiendas a todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Y que aprendan a conocer la mente y el poder infinito que tenemos en la mente y no lo utilizamos. ¿Y las virtudes? No. Pues creo que soy simpática, ya ves. Supongo que es una virtud. Para mí sí. Ahora, yo no sé qué estará pensando la audiencia. Tampoco, ya sabéis que podéis enviar cuando queráis podéis comunicaros por el chat, preguntarnos lo que queráis, que aquí estamos. Nosotros si no, seguimos charlando. Bueno, también tienes muchos proyectos en la cabeza, Marisa. Sí, me gustaría escribir de varios temas, de varias cosas. Escribir me gusta mucho. A veces escribo cosas cortitas, de buenos días, de cosas de esas, y por ahí están. Y eso me hace mucha ilusión. El libro que estás escribiendo actualmente es más o menos pues tu vida, ¿no? Sí. Ego yo. Sí, ego yo. O sea, yo por dentro, yo por fuera, sí. Me interesa mucho los yo interiores. Yo me he leído la primera parte porque aún no hay más, ¿no, Marisa? Y bueno, veo que tienes raíces gallegas, de hecho. Sí, por todos los lados. Mi marido, igual que yo, era nacido en Barcelona de padres gallegos. O sea, mi padre, mi madre, mi suegro, mi suegra, gallegos. ¿Te gusta Galicia? Mucho, sí. La comida, el paisaje. Hace lustros que no voy, pero me gusta mucho, sí. Barcelona supongo que también, ahora claro, que estás hombre, aquí. Yo soy muy y el catalán a la sí. perfección. Tú has estudiado aquí, ¿no? Sí, yo soy muy mediterránea. A mí me sacan de aquí donde... Y después me voy. Sé que cojo un autobús y me lleva a la playa, pero sé que lo puedo hacer. Y al final no lo hago, pero necesito saber que estoy cerca del Mediterráneo. Pues vamos a irnos a publicidad, descansar un poco, ahora volvemos. Nos vamos a publicidad. Ya sabéis que también podéis, si queréis colaborar, entrad en la web y ya sabéis, ir a contacto y podéis poner el anuncio también que queráis para ayudar a que esta tele siga yendo para adelante, que sé que está yendo muy bien y que siga funcionando. Hola, buenas noches. Seguimos aquí en B1, B2, B3 tras la publicidad con Marisa. Marisa, seguimos. La vida laboral, porque tú has trabajado mucho. Al quedarte ciega con 55, has tenido toda la vida para trabajar. Sí. ¿Has sido empresaria? Yo en principio tuve una idea muy clara antes de casarme. A ver, yo pertenezco a una generación que entonces las mujeres cuando se casaban normalmente dejaban de trabajar. Y yo eso lo tuve clarísimo. Le dije, mira, si sigo trabajando me caso, si no, no. Así de claro. Yo quería seguir trabajando. No sé por qué, pero yo sabía para no perder tu independencia, sí, ¿no? Yo quería, ya no la independencia económica, sino el trato con las personas, con las cosas, con lo que había aprendido, con el mundo laboral. Yo quería seguir trabajando y lo he hecho siempre. Siempre me ha gustado mucho. Y luego, bueno, la vida me ha dado la razón. ¿Te gusta mucho el trato con el público? A lo mejor también a raíz de los trabajos que has tenido. Sí, siempre he trabajado con el... Bueno, el primer sitio no, que estaba de secretaria del director general de unos laboratorios y bueno... Sí que había también trato con el público, porque era una época, ahora que me acuerdo, que trabajábamos tantas horas que los que teníamos un cargo así intermedio, si no habíamos terminado en el horario laboral nos quedábamos más rato. Y nada de horas extras, supongo. No me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que salías de ahí y podías coger 3 trabajos, los que quisieras. Ibas a un sitio a decir quiero trabajar y tenías trabajo. O sea, no es como ahora que está la gente en el paro. No, para nada, no he vivido yo eso. Pero éramos... Lo estamos viviendo ahora, por eso, relativamente.
Estábamos tantas horas en el trabajo que al final se formaban muchas parejas de entre los mismas que estaban allí en el trabajo. Y tú tampoco ibas a hacer una excepción, supongo. Claro, yo estaba en un departamento, mi marido era el jefe de contabilidad, y entonces estábamos tantas horas que o ibas juntos, hacías el camino para buscar el autobús o tomabas un café. Aquel año se formaron 7 parejas en el trabajo. 7. 7, el año que nos casamos nosotros, imagínate. O sea que sí, el amor, Marisa, hablando de cómo conociste a tu marido en la oficina, tal. Actualmente, tu marido falleció. Sí, casi a la vez que yo perdí la vista. ¿Él antes o después? No. Es que yo no he perdido la vista de un día para el otro. Yo he sido progresivo. Entonces yo te digo, ¿tú ahora actualmente estás abierta al amor? Claro. Es que hay muchos tipos de amor, pero sí, claro, sí con mayúscula. Y para la gente que nos esté viendo, ¿te cuesta ligar ahora? Sí. ¿Te cuesta más ligar que antes? Sí. ¿Por no tener la vista? Claro. Es que ya te ven una persona con una disminución, pues a lo mejor les parece que te tienen que cuidar, ¿no? Sí, que te tendrán que cuidar, supongo, no sé, no me preocupa demasiado porque tengo muchos y muy buenos amigos y amigas. Y tampoco no, pero ligar es más difícil, sí. Que yo nunca he sido ligona, no te vas a pensar. Tienes pinta, Pues mira, pues no. Pues, ¿qué te iba a decir? Pero sí que has tenido un primer amor, ¿no? Como todo el mundo. Sí. Y tienes recuerdos muy bonitos, porque creo que en el libro vas a hablar de esta persona. Es que teníamos los dos 17 años de entonces, no los 17 años de ahora. O sea, éramos unas criaturas. Entonces todo es tan bonito, la primera vez que, todo es la primera vez. Que te cogen la mano y te pasa la corriente por todo el cuerpo. Es que todo era tan nuevo, tan... ¿Y tú crees que esto no lo vas a poder volver a sentir? ¿Por qué no? No estoy cerrada, pero vaya, pienso que hay épocas, hay edades, hay, pues eso, épocas, cada época tiene su cosa. Después de este primer amor ya llega un punto que te casas, haces una vida, adoptas un niño, a tu hijo. Sí. Yo no concebía la vida sin tener un hijo. Para mí tenía un reloj biológico que pegaba unos zambombazos. Y no había manera, ¿o qué pasa? Lloraba cada mes lloraba, porque no había manera. Llegué a tener un embarazo histérico, que se llama, o sea, no estaba embarazada, pero todos los síntomas, de 5 meses, llegué a pensar que ¿Pero esto estaba. cómo es? Incluso con todos los síntomas de un embarazo normal. Sí, sí, con un vestido ancho, con, en fin, todos los problemas, sí, sí. Y luego fuiste al ginecólogo y te dijo que no había. Que nadie dice, es que no se oyen ruidos, me decía, ni de contracciones de la matriz, ni de contracciones, ni que no estaba embarazada. Pero eso que decimos de la fuerza del pensamiento, tenía tantas ganas que, pues eso, haces que lo parezca. Para la gente que nos somatizas. Sí. Perdona. Esto es todo para psicología, para ti, ¿crees? Hoy que sí. venía de eso. Hoy sí, no, entonces no lo sabías. Hoy sí pienso que sí, porque yo creo mucho en lo que es el pensamiento. ¿Y la gente de tu alrededor cree en todo esto? No. Y esto te duele, supongo, ¿no? No, me da igual, a mí me gusta mucho el tema y vamos, me da lo mismo. Pero ni casi nadie... ¿Tú eres feliz sabiendo Casi todo nadie esto? sabe que he hecho estos estudios, no lo sabe casi nadie. Pues a lo mejor hoy se está enterando mucha gente. No, que me da igual porque no tengo por qué ocultarlo, pero decir que no interesa este tema. Está muy mezclado este mundito y entonces sí que hay buenos, pero no todos. ¿Tú eres buena por eso? Sí. Vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es mejor? ¿Nacer ciego? Porque tú me has dicho que te pregunte esta pregunta. Tú querías esta pregunta y es ¿qué es mejor? ¿Nacer ciego o perder la vista? Yo prefiero haber visto. La persona que nace ciega no tiene ninguna referencia, no sabe nada, ni los colores, ni qué es una montaña, ni... Claro, tú hoy sabes cómo vienes vestida. Gracias a Dios, tú, como has visto los colores, sabes de qué color vienes vestida. Pero no porque he visto los colores, yo tengo un truco. Porque los has visto... ¿Qué truco tienes? Cuéntanos. Esto sí que es para psicología. El color en sí mismo emite una frecuencia, ¿no? Y entonces, por el tacto,
puedes saber qué color es el que estás tocando. Entonces, yo es que voy con muchos colores, a lo mejor no Entonces sirvo. es más difícil. ¿Sabes? A lo mejor no sirvo. Quería que hiciéramos una especie de prueba, pero a lo mejor no sirve, ¿no? Y mi armario es toda una odisea, porque por ejemplo, nunca pongo en una percha una sola pieza. Yo pongo un pantalón que va con este top y va con esta blusa, y si hace frío le pongo esta chaqueta. Yo siempre que te he visto siempre has sido perfecta. Bueno, porque hago eso. Cuidas mucho tu imagen. Lo he hecho siempre, porque he trabajado mucho de cara al público. Entonces, yo he tenido 300 personas a mi cargo y he dado un montón de conferencias. Entonces tenía que saber muy bien lo que me ponía, incluso me apuntaba qué me había puesto en cada conferencia para no repetir. Eso me pasa a mí cuando vengo aquí también. Claro, es importante. La Muy imagen importante. que se da al público, pues es importante. Tan importante que sigues manteniendo un espejo a pesar de que no ves. Lo del espejo le vuelve a todo el mundo loco. Cada vez que llegan a tu casa, lo primero que se encuentra la gente es un espejo. Precioso, te he entendido, además. Grande la entrada. Yo primero busco el espejo con la mano. Cuando toco el espejo, me peino delante del espejo. Pero tú, ¿para qué te peinas delante del espejo si no te ves? Porque a mí me han enseñado, y durante más de 50 años me han dicho, uno se peina delante del espejo. Pues yo me peino delante del espejo. Bueno, nos hemos ido un poco porque yo te preguntaba, pues eso, que me has dicho que es mejor ver, ¿no? Para mí sí, en mi experiencia, ¿eh? Yo prefiero, tengo muchas imágenes grabadas, muchas. ¿Y qué le dirías a las personas que poco a poco va degenerando su vista y a lo mejor no, los médicos no son muy claros, ya lo sabes, pero... O son demasiado. Sí, que le pueden haber dicho que vas a perder la vista o que está perdiendo mucha vista y parece ser que va a perderla. ¿Qué le dirías a estas personas? Porque cuesta aceptarlo. Marisa, ¿tú lo sabes? Sí. Cuesta aceptarlo. Cuesta mucho aceptarlo. Yo, a ver, es que consejos son muy malos de dar. Lo que a mí me ha ido bien, quiero decir, cada uno, es que es muy difícil dar consejos. Se deberían ir preparando a que esto va a ser un hecho y que esto va a ocurrir, y no hay que desmoronarse. Pierdes la vista, pero bueno, lo digo de bromas, digo, bueno, es que tengo 5 sentidos y solo he perdido uno. Que vamos, es que cuando ya llevas unos años ya puedes bromear. Sí, ahora, ¿sabes? Sí señora, muy bien, eso es. Y entonces ya sé que es más importante, lo hago por desmitificar, ¿no? Que se prepare, que se busque hobbies. Yo le diría que busque cosas que le hagan ilusión. Yo la palabra ilusión empapelaría las habitaciones. Algo que le guste, es igual que sea práctico o no, que le dé dinero o no, que le haga ilusión, que le llene, que le dé alegría, que le obligue a tener proyectos, que haga planes de futuro, en lo que Marisa, sea. Pero cuando eres joven, porque hay mucha gente también, 20 y pico, ¿no? Cuando eres joven dices, yo estoy estudiando algo que tampoco sé si me va a servir luego, porque normalmente estudiamos para luego ejercerlo, ¿no? Y claro, estas personas que están perdiendo vista pero que querían hacer algo que luego a lo mejor no les va a servir, ¿cómo enfocar su vida de nuevo, empezar de nuevo? Porque tú has empezado de nuevo. Sí, claro. Yo no hago nada de lo que hacía, ni se parece. Tampoco había hecho antes nada de lo que hago ahora, ni se parece. Es decir, que se cierra una puerta y se abre una ventana inmensa, tampoco. Yo eso que dices de los estudios vuelve a ser una opinión personal. Pienso que la cultura nunca estorba, o sea, haga la carrera que haga, es cultura y siempre va bien. Pero si puede dirigirse hacia algo que le sea útil para abrir ese camino durante la vida, pues mejor. Lógicamente no va a estudiar para ser cirujano, si no ve, o sea, hay cosas que no, pero... Pues yo conozco una doctora ciega. Pero no será cirujana, puede ser pediatra, puede ser dermatóloga, puede ser... No ejerce tampoco. Bueno, pero pues sí. Pero, ¿sabes lo que difícil que es sacarse la carrera de doctor, de médico ciega? Es que a mí me ha sorprendido esta mujer, vamos. Totalmente ciega y se ha sacado la carrera y el MIR ciega. Esto es una persona que admirable también. Un 10. Un 10. Bueno, tú también un 10 porque no paras tampoco, ¿eh, Marisa? Yo por bicho. También, ¿qué quieres hacer ahora?
Me has dicho que a lo mejor te apetece también aprender a cocinar. Porque tú ahora estás de lujo. Sí. A ti te cocinan cada día, ¿no? Y te limpian, supongo, todo. Te hacen todo, ¿no? Y encima me hacen el régimen, que tengo que hacer régimen. O sea que no me tengo que preocupar. Me gustaría aprender a cocinar. Yo soy una cocinera, digamos, normal y corriente. Cuando he sido ama de casa, tampoco es que haya hecho virguerías, pero bueno, era en casa la que cocinaba, era yo. Porque estabas todo el día fuera trabajando y luego llegabas a cocinar, ¿no? Sí, pero siempre me he organizado muy bien. Ya había entonces esos hornos que se enciende a las 12 y se apaga a la 1 y falta gratinarlo cuando llego yo, por ejemplo, ¿no? Ya había muchas cosas que las podías dejar medio preparadas, pero cocinaba normal, un poquito bien, la verdad. Todas tenemos aquello, 3 platitos que le tienes el punto, ¿no? Pero claro, lo he dejado de hacer y sí se olvida, ¿eh? El cocinar se olvida. ¿Se olvida? Sí. Yo lo he y es olvidado. más que ahora cuesta mucho más también, porque tú no sabes a lo mejor si está tan hecho o no. La vista es importante también para cocinar. Mucho. Porque con el olor solo yo no sabría, a no ser que se queme y huela quemado, entonces la hemos fastidiado totalmente. Pues yo, si no viera, tampoco a lo mejor, bueno, sí probando, pero con aceite, lo frito y todo, a lo mejor es más difícil. Luego, difícil es. Sí, pero bueno, yo soy una mujer de retos y entonces es un reto que me lo estoy pensando y posiblemente lo haga. Pues si tienes que hacer un bistec, claro, yo no sé cuándo le tengo que dar la vuelta porque no sé cuándo está. Cuento tiempo, yo cuento mucho. Cuento pasos, cuento distancias, pues cuento el tiempo que necesito para darle la vuelta a un bistec. O cuento, tampoco voy a hacer comidas complicadas. Pero vaya, hay cosas que sí que las podría hacer. Pues sabes que en la asociación tenemos rehabilitador básico que te puede enseñar a cocinar, ¿eh? Ah, mira, pues sí, ya me voy a apuntar. Luego cuesta mucho ir allí. No, se desplazan a tu piso para enseñarte allí. Ah, sí. Claro, claro. ¿Dónde vas a cocinar si no tienes tus cosas? Casa, sí, sí. Si no tienes tus cosas, no se puede. Sí, en el apartamento tenemos cada uno nuestra cocina. Marisa, ¿qué soportes técnicos has descubierto? Soportes técnicos para poder llevar, no vas a llevar nunca la vida que llevabas antes, pero sí que te hagan más fácil la vida sin ver. Porque móvil utilizas, agenda, ¿cómo haces para estar al día y para saber lo que tienes que hacer? Porque haces tantas cosas que supongo que tienes que tener un orden. No tengo que tener una memoria de elefante, eso es lo que tengo que tener. Tengo mucho problema, es una asignatura pendiente, el hacerme de alguna manera una agenda. Creo que Manel tiene un Braille Speak, pero sí. No, porque va a salir otra cosa, que ya sabes que después salen cosas nuevas. Tengo problema con falta de agenda, que al final he pensado en el ordenador, en Word, me escribo lo que sea y bueno, yo lo iré borrando, igual que escribo otras cosas, puedo escribir eso. A veces escribo la lista de la compra y me queda perfecta. Luego la paso por impresora y ya está. Sí. No, agenda, móvil. Tengo un móvil que también le hablo. El reloj, ¿le doy? Así la gente también sabe que estamos en directo. Claro. No, a las 4 de la mañana no, yo qué sé, la hora. Pues le doy aquí y me dice la hora. El reloj también le digo, llama a mi madre al móvil. ¿Ha dicho llamar mamá al móvil? Sí, y me llama. Tengo un, ¿cómo se llama? Blackberries. No es por presumir, es que me lo han regalado. Entonces me va a la mar de bien. El ordenador, estupendo. Le digo de todo, le insulto, tonto, lento, que yo no te he pedido eso. Y como no me contesta, pues es un encanto. Le puedo decir lo que quiera. Te desahogas, ¿no? Sí, mucho. Y hablando de tu madre, tu hermana, tu familia en general. Tengo 2 hermanas. Tienes 2 hermanas. ¿Qué tal? ¿Te ayudan mucho? Sé que tu hermana, nos has dicho que te acompaña a comprar y es muy importante, ¿no? Sí, me sube la compra, la tengo más cerca en realidad, mi hermana mayor está bastante cerca pero muy mal comunicadas, ni ella para venir ni yo para ir. Entonces me sube la compra, oye que voy a tal sitio, ¿quieres venir conmigo? O voy a la plaza, vente, o te falta fruta, te la subo. Cosas de comida no me tengo que preocupar, ni de comida ni de nada, es decir, cualquier cosa que yo le diga. Marisa, creo que no han escuchado lo del reloj, ¿lo puedes acercar aquí al micro? A ver que escuchen. Que a mí me gustaría que supieran que estamos en directo. Son las 9:18 de la noche. ¿Qué es mono? Es que además enséñalo porque no es digital como la gente puede estar pensando. Puede estar pensando que es de estos digitales y tal. ¿Dónde está la cámara? Aquí enfrente, a las 12. A las 12. Y muchas personas me dicen, llevas el reloj mal, el que marca aquí.
Porque una cosa es lo que marca y otra cosa es lo que me dice. Lo que te dice. Y dice, llevas el reloj mal. Digo, si me da igual, no lo veo. ¿Qué más me da? A mí el que me interesa es este, que no va a la par. ¿No va a la par? No, aquí no sé qué pone, algo pondrá, no lo sé. Se pone las 4:15. Yo qué sé, pero si me da igual. Pero la cuestión es que la voz te guía y te dice la hora. Y me va a la mar de bien, lo uso mucho. Lo utilizo mucho. Y llegas a tiempo a los sitios gracias a él. Pues no, porque no soy puntual. Entonces eso es un defecto que no me has dicho, ¿eh? Es verdad. Uy, me han quedado tantos por decirte. Hablo muy deprisa. Un montón. Sí, pero bueno. Todos esos defectos forman parte de mi encanto. ¿Has visto cómo lo he arreglado? No, pero sí, todos los defectos que tiene uno al final acaban haciéndole a él mismo, ¿no? Claro. Yo soy esta, con estos defectos y estas virtudes. Y quien me quiera bien y quien no, pues también. No, y quien no se lo ha perdido. Exacto, si no, pues se lo ha perdido. ¿Ves cómo soy de positiva? Más positiva hasta que yo. Marisa, el futuro. ¿Cómo ves el futuro? Porque estás muy a gusto. Sí, la verdad que sí. Estás disfrutando. Donde estoy muy bien. Tengo un montón de servicios, un montón de compañeros, un montón de actividades. Yo iba a decir, no me movería, pero claro, me tengo que mover porque también me gusta comunicarme con el mundo exterior. Pero allí es como una tranquilidad. Estoy allí, no me va a pasar nada malo, no me va a faltar nada. Y entonces estoy la mar de bien. ¿Es como una nueva familia? Es una nueva familia. Nos preocupamos mucho todos. Has ido al médico, ¿y qué te ha dicho? ¿Y te ha pasado tal cosa? Porque, hay mucha gente. Pues creo que somos 80. Y se están haciendo muchos. Ahora son apartamentos tutelados. Personas de una edad intermedia, mayorcitos, pero tampoco para estar en una residencia. Y entonces en un sitio de esos estás, pues eso, tutelado. Cualquier cosa que necesites, lo que sea. Y si quieres estar en tu casa, tienes toda la independencia del mundo y todas las ayudas del mundo. O sea, que lo importante, ¿estás feliz allí? Sí, mucho. Eso quiere decir que me parece que te vas a quedar allí, Marisa. Ojalá. ¿Vas a la piscina también? Sí, y al gimnasio y al club. Al club no mucho porque ahí todos son unos ludópatas y juegan mucho. Y yo no puedo jugar porque ahora no veo que va a jugar a cartas, a dominó. No, el dominó no has probado porque el dominó se puede, ¿no? Alguna vez y les he ganado. Pero es que nunca me ha gustado el juego. ¿Has preferido montar la coral? Sí, mucho más, me da mucha más vida, mucho trabajo. ¿Tú inventas canciones? No. Escucho un montón hasta que encuentro una que va bien ahí, porque o la nota es alta, o la letra no me gusta, o en fin, hay que escogerla mucho. Te explico una anécdota de la coral. Ensayábamos un día por primera vez una sardana, no recuerdo la misma cual, pero no importa. Y creo que era la quinta o la sexta nota que era alta. Subía y era la nota más alta de la canción. No me llegaban. No puede ser, hay que repetirle esta nota, hay que llegar, ¿eh? No llegaban. Es que si no le llegáis a esta nota, me bajáis toda la canción y después ya no la podemos subir. No puede ser, hay que llegarle a la nota. Creo que se la hice repetir como 7 veces para mi vergüenza. Y me oigo una vocecita de allí que me dice, es que como ya somos muy mayores y tenemos 85 años, ya tenemos poquita voz y no llegamos. ¿Sabes aquello? Hiciera un agujero en el suelo y que me trague. Porque ¿qué edad les echabas a tus compañeros? No, a todos, a todo el mundo. Cuando me preguntan la edad, a todo el mundo le quito 20 años. Porque se tiene la voz más fina y sobre todo cuanto más mayores. A mí me quitas 20 años y casi que no he nacido, ¿eh? Te están saliendo los dientes. Sí, por eso digo. Pero ahí al ser personas ya de una edad tienen la voz más finita y menos mal que lo pude arreglar. Dije, es que yo como no os veo, para mí todos tenéis 40 años. Menos mal que lo arreglé. Pero eres exigente entonces con la coral. Sí. ¿Te lo tomas en serio? Yo cuando he hecho una cosa la he hecho bien, o lo mejor que he podido y he sabido. Entonces creo que puedo y debo exigir que los demás hagan lo mismo. Si se hace una cosa, se hace bien, si no, no se hace. Para hacer las cosas mal, claro, hacerlas. Bueno, empecé. ¿Qué cosas te faltan por hacer? Espero que muchas. Espero que muchas porque, como decía, hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Pues quiero decir, adelanta tanto la tecnología y tal y todo eso que quisiera pues eso, estar al día con todas las cosas que vayan saliendo, asumirlas, adaptármelas y utilizarlas, claro. Y espero que muchas. Yo te recomiendo una agenda, porque con tu vida ajetreada, más vale tener una agenda, una buena agenda
que te vaya diciendo en voz todo lo que... Y también la puedes gritar y, y tampoco dice nada. Puedes desahogar con ella, que tampoco va a decir nada, ¿no? Ay, sí, pues me he pasado un fin de semana, de vez en cuando me llaman unos primos míos, me raptan, me llevan, uno vive aquí y el otro vive por allí, y me tienen a lo mejor 2 o 3 días en casa de ellos. A ver, he quedado el viernes con no sé quién, el sábado voy a casa de no sé cuántos, después tengo que ir a cantar a no sé qué más. Y llega un momento y digo, llevo 4 días que ya no sé lo que tengo que hacer de tantas cosas. Y, sí, muchos planes. Sí. Pero da vida, eso sí, da mucha vida. Te sientes útil. Y las personas que se han quedado ciegas y no salen de casa, ¿qué le dirías? Pues que es lo peor que pueden hacer, porque se están perdiendo un montón de cosas maravillosas, solo que sea salir y tomar el sol del parque. Es que da igual lo que sea, lo que no se puede hacer es quedarse en casa. Exactamente, hay que decir que todos intenten encontrar una ilusión, ¿no? Sí. Aunque se hayan quedado sin vista de más mayores, que aún quedan cosas por hacer y que las pueden hacer, o diferentes cosas, probar cosas nuevas. Dar un mensaje de positivismo, ¿no?, a todas estas personas. Marisa, tú que haces tantas cosas, creo que eres un ejemplo y puedes darlo. Y animar a toda esta gente que nos esté viendo y que tenga problemas visuales y le dé cosas, se sienta raro, se sienta que no quiera, o que tal vez no le hayan puesto los medios, porque también hay gente que a lo mejor se puede quedar más sola, que se venga, ¿no?, que se anime, que salga, que vaya a la ópera, que ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas, cualquier cosa que le haga, de nuevo la palabra, ilusión, una cosa que le llene, que le haga ilusión, y si lo puede compartir, le hará sentir mucho mejor, algo que puedes compartir con alguien, vea o no vea, que sea invidente o que vea, no importa. Las personas somos personas, con vista o sin vista. Porque tú ahora has conocido a muchas personas también que no ven. Y, sí, también, claro. Y también descubres muchas cosas. Y las personas que no ven de nacimiento, que tienen algo especial. Sí, mucha intuición, mucha sensibilidad. Y yo ahora, claro, me muevo en un mundo de invidentes y de voluntariado, y hay gente no es peyorativo, quiero decir, personas maravillosas, de verdad, que te las llevas también en tu corazón, sí, aunque no las hayas visto, claro. Sí, no, pero me hablo con muchas y hacemos reuniones. A casa vienen a veces, bueno, yo doy unos cursos, imparto unos cursos, es igual. Y a partir de ahí también les gusta que luego hagamos unas reuniones en casa y decir, pues mira, de aquello que explicaste, yo hago esto, yo hago lo otro. Pues todas esas cosas nos gustan. Marisa, yo no sé si se te ha hecho el programa largo o se te ha hecho el programa corto, pero corto, que estamos acabando. Oh. Así que si quieres decir algo más que creas que se te haya quedado en el tintero, aquí estamos. Pues seguro que lo voy a repetir, pero me parece muy importante. Quiero que el mensaje que quede de esta charrada... Sí, pues esta charla, porque al fin y al cabo esto es un programa de televisión, pero como veis es una conversación entre amigas, ¿no? Claro, se puede hablar. Claro, claro. Pues que quedase claro que el mensaje es de aliento, de vida positiva, de descubrir, tener mucha curiosidad de descubrir cuántas cosas hay que podréis hacer. Muchas, más de las que nos pensamos. Yo he explicado las que yo he encontrado. Fijo que hay muchas más. O sea, una persona que se encuentre... A ver, que también soy consciente, como digo yo, hay que pasar la etapa de lágrimas y mocos, como el que tiene que pasar un duelo, ¿no? Pero eso hay que saltarlo, superarlo, Marisa, y seguir adelante. El mensaje. Muchas gracias por haber positivo. estado aquí, Marisa, muchas gracias. Y bueno, buenas noches a todos y os esperamos el martes que viene. No nos falléis, aquí en B1, B2, B3. Gracias por haber estado con nosotros. Adiós, buenas noches.
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.